No puede ser que sigas perdiendo el tiempo con esa clínica de segunda, Esperanza. Eres mi hija y mereces algo mejor que trabajar con esa gente. Doctor Fernando Martínez dejó caer las palabras como piedras mientras cortaba su bistec. Su hija apretó los puños bajo la mesa del restaurante. Esa gente son mis pacientes, papá, y mi trabajo no es perder el tiempo. Tu trabajo debería ser en un hospital privado, no en una clínica que apenas puede pagar la luz. Esperanza se levantó de la mesa. A los 29 años ya estaba cansada de esta discusión. Me voy. Tengo pacientes que sí valoran lo que hago. 3 horas después, Esperanza caminaba por las calles de la Roma Norte hacia la clínica Esperanza. El sol de octubre calentaba las banquetas mientras ella trataba de sacudirse la conversación con su padre. Llevaba 5 años trabajando ahí. 5 años demostrando que la fisioterapia podía cambiar vidas. Pero, doctor, Fernando seguía viendo su profesión como algo menor. La clínica estaba en una casa antigua convertida. Las paredes azules necesitaban una mano de pintura, pero el lugar tenía algo que los hospitales privados no tenían: esperanza real. Buenos días, Esperanza. La recepcionista, doña Lupe, le sonrió desde su escritorio. Tienes una paciente nueva a las 10. Rosa Herrera y su hijo Diego. Esperanza revisó el expediente mientras tomaba café. Diego Herrera, 8 años. Lesión medular incompleta por accidente automovilístico hace 6 meses. El reporte médico era técnico y frío, pero entre las líneas se leía una historia de dolor. A las 10 en punto, una mujer delgada entró empujando una silla de ruedas. Rosa Herrera tenía ojeras profundas y ropa limpia pero gastada. El niño en la silla observaba todo con ojos grandes y serios. ¿Es usted la doctora Esperanza? Solo Esperanza. Soy fisioterapeuta. Se acercó a la silla de ruedas. Y tú debes ser Diego. El niño no respondió. Sus manos descansaban inmóviles en su regazo. Diego no habla mucho desde el accidente, explicó Rosa. Los doctores dijeron que probablemente no va a caminar nunca más. Esperanza se puso en cuclillas frente a Diego, quedando a su altura. ¿Sabes qué? Los doctores saben mucho, pero no lo saben todo. Yo he visto niños hacer cosas que los doctores decían que eran imposibles. Por primera vez, Diego la miró directamente. ¿En serio? En serio, pero necesito que me ayudes. ¿Estás dispuesto? Diego asintió apenas. Rosa explicó los detalles mientras Diego exploraba el gimnasio de la clínica con la mirada. El accidente había sido un viernes por la tarde. Un carro se pasó el alto y golpeó el lado donde iba Diego. 6 meses de hospital, cirugías, doctores que hablaban en términos que ella no entendía. El neurocirujano fue muy claro, dijo Rosa bajando la voz. Lesión medular incompleta a nivel L2. Dijo que había posibilidades muy pequeñas de recuperación, que no nos hiciéramos ilusiones. Esperanza comenzó la evaluación física. Diego tenía algo de sensibilidad en las piernas, algunos reflejos débiles. No era el peor caso que había visto. Diego, ¿sientes esto? Tocó suavemente su rodilla. Un poquito. Perfecto. Eso es muy buena noticia. Mientras trabajaba, Esperanza notó que Diego respondía bien. No había la resistencia o el miedo que muchos niños mostraban después de meses de procedimientos médicos dolorosos. Había algo diferente en él. ¿Te gustan los chistes?, le preguntó. Depende. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un doctor y una fisioterapeuta? Diego negó con la cabeza. El doctor te dice lo que no puedes hacer. La fisioterapeuta te enseña lo que sí puedes hacer. Por primera vez en la consulta, Diego sonrió. Rosa se cubrió la boca, como si hubiera visto un milagro. Después de que se fueron, Esperanza se quedó organizando el expediente médico. Abrió el reporte del neurocirujano para revisar los detalles técnicos. Sus ojos se fueron directo al nombre del médico tratante. Doctor Fernando Martínez, su padre. El aire se le escapó de los pulmones. El mismo hombre que 3 horas antes le había dicho que perdía el tiempo trabajando con esa gente, había sido quien le dijo a Rosa que no se hiciera ilusiones sobre su hijo. Esperanza leyó el reporte completo. Era técnicamente correcto, pero brutalmente frío. Sin esperanza, sin posibilidades, sin mencionar que muchos niños con lesiones similares habían caminado otra vez.
Cerró el expediente con manos temblorosas. Todo había cambiado. «Pásame la sal, Fernando». Doña Carmen sirvió el último plato de mole mientras doctor Fernando Martínez cortaba metódicamente su pollo. Los domingos en la casa de Polanco siempre seguían el mismo ritual. Misa de 11, comida a las 2, conversación tensa hasta las 4. Esperanza llegó 15 minutos tarde, como siempre. «Perdón, mamá, tuve que pasar por la clínica». «En domingo», murmuró su padre sin levantar la vista del plato. «Los pacientes no entienden de horarios, papá». Doctor Fernando masticó lentamente antes de responder. «Los pacientes entienden lo que les explicas. Si estableces límites profesionales, los respetan». Esperanza se sirvió mole, tratando de mantener la calma. Había venido con un propósito específico. Hablando de pacientes. «Papá, ¿has tratado muchos casos de lesión medular incompleta en niños?» «Algunos». «¿Por qué?» «Tengo un paciente nuevo, un niño de 8 años. Me preguntaba cuál es tu experiencia con la recuperación en esos casos». Doctor Fernando dejó los cubiertos y la miró directamente. «La recuperación depende del nivel y severidad de la lesión. En la mayoría de los casos, especialmente en lesiones por traumatismo vehicular, las expectativas deben ser realistas». ¿Realistas significa qué exactamente? Significa que los padres necesitan entender que su hijo probablemente no va a caminar, que necesitan adaptar su vida a una nueva realidad. Crear falsas esperanzas solo prolonga el sufrimiento. Doña Carmen intervino sirviendo más tortillas. «Fernando, el niño tiene 8 años. Un poquito de esperanza no hace daño». «Claro que hace daño, Carmen. Cuando los padres se aferran a fantasías, no buscan la ayuda real que el niño necesita. No aprenden a usar la silla de ruedas correctamente. No adaptan la casa. No se enfocan en desarrollar habilidades útiles». Esperanza sintió que le hervía la sangre. ¿Y si el niño sí puede mejorar? ¿Y si con terapia intensiva puede recuperar algo de función? Las estadísticas son claras, Esperanza. En lesiones medulares incompletas, L2, menos del 5%, recupera función motora significativa. Es mi deber como médico informar a las familias sobre la realidad, pero también es tu deber darles todas las opciones. Las opciones reales, sí, no milagros de telenovela. El comentario dolió porque Esperanza sabía que su padre se refería a su trabajo. Para él, la fisioterapia era poco más que dar esperanzas falsas. «Papá, he visto niños con lesiones similares caminar otra vez». ¿Has visto niños con diagnósticos mal hechos o lesiones diferentes? La medicina no funciona con anécdotas, funciona con evidencia. La evidencia también incluye casos de recuperación excepcional. Doctor Fernando se limpió la boca con la servilleta. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes los terapeutas? Creen que el optimismo cura. Creen que si le dicen a un niño paralizado que puede caminar, mágicamente va a caminar. Eso no es medicina. Es crueldad. ¿Crueldad? ¿Ayudar a un niño a intentarlo es crueldad? Crueldad es hacerle creer que puede cuando no puede. Crueldad es hacer que su madre gaste dinero que no tiene en terapias que no van a funcionar. Crueldad es no prepararlos para la vida real. Doña Carmen puso su mano en el brazo de Esperanza. Ya, los dos. Es domingo. Pero Esperanza ya no podía parar. ¿Y si te equivocas? ¿Y si ese niño sí puede caminar y tú le quitaste la oportunidad? No me equivoco. Llevo 30 años en neurocirugía. Sé leer una resonancia magnética. Saber leer una resonancia no significa saber leer a una persona. Doctor Fernando se levantó de la mesa. Esta conversación terminó. No voy a permitir que cuestiones mi competencia profesional. No estoy cuestionando tu competencia, estoy cuestionando tu compasión. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Doctor Fernando recogió su plato y lo llevó a la cocina. Doña Carmen suspiró. «Esperanza, mi amor, ¿sabes cómo es tu papá?» «Sé exactamente cómo es. Por eso me da tanto coraje. Él te quiere, solo que no sabe cómo demostrarlo. ¿Quererme es decirme que mi trabajo no sirve? Tu papá tiene miedo. ¿Miedo de qué? De estar equivocado. Toda su carrera se basa en tener razón. Si acepta que tú puedes ayudar donde él no puede, es como aceptar que no sabe todo». Esperanza se quedó pensando en las palabras de su madre mientras manejaba de regreso a su departamento.
Su padre no solo había atendido a Diego, había sido quien le quitó la esperanza a esa familia, y ahora ella tenía que encontrar la manera de devolvérsela. El lunes por la mañana, cuando viera otra vez a Diego y Rosa, tendría que decidir qué tanto les contaría sobre su conexión con el doctor Fernando Martínez. Pero una cosa era segura, iba a demostrar que su padre estaba equivocado, aunque le tomara años hacerlo. «Diego, mira, moviste el dedo». Rosa saltó de su silla en la esquina del gimnasio. Era la tercera semana de noviembre, y Diego acababa de mover voluntariamente el dedo gordo de su pie derecho. «¿En serio lo hice?» Diego miró hacia abajo, concentrándose intensamente. Otra vez. Se movió otra vez. Esperanza sintió esa emoción familiar que le recorría el pecho cada vez que un paciente lograba algo nuevo. Escribió rápidamente en su libreta: «Movimiento voluntario, dedo gordo, pie derecho, 18 de noviembre. Esto es muy buena noticia, Diego. Significa que tu médula espinal está sanando. Significa que voy a caminar. Significa que vamos por buen camino». Rosa se había convertido en una presencia constante en la clínica. Llegaba temprano a las citas para platicar con Esperanza y se quedaba después para hacer preguntas. Trabajaba de mesera en un restaurante por las mañanas y limpiaba oficinas por las noches, pero siempre encontraba tiempo para estar en cada sesión de terapia. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?» Rosa acomodó a Diego en su silla después del ejercicio. «Claro. ¿Tú crees que Diego va a caminar algún día?» Era la pregunta que Rosa hacía cada semana, de diferentes maneras. Esperanza había aprendido a ser honesta sin quitar esperanzas. «Creo que Diego está progresando mejor de lo que esperaba. Cada pequeño movimiento es una victoria». El doctor que lo operó fue muy claro. Dijo que las posibilidades eran casi cero. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Cada vez que Rosa mencionaba al neurocirujano, se acordaba de que hablaba de su padre. «¿Te acuerdas cómo se llamaba ese doctor?» «Doctor Martínez. Fernando Martínez. Un hombre mayor, muy serio. No sonrió ni una vez en todos los meses que tratamos con él». «¿Qué más te dijo?» Rosa suspiró y miró a Diego, que estaba entretenido con unos juegos en una tablet. «Me dijo que no me hiciera ilusiones. Que Diego iba a necesitar cuidados especiales toda su vida. Que era mejor aceptar la realidad desde el principio». «¿Te explicó todas las opciones de tratamiento?» «No muchas. Dijo que la terapia física podría ayudar un poco con la fuerza en los brazos y el tronco, pero que no esperara milagros». Esperanza apretó los puños. Su padre había tratado a esta familia como números en una estadística. «Rosa, hay algo que necesito decirte». «¿Qué cosa?» «El doctor Fernando Martínez es mi papá». Rosa se quedó completamente inmóvil. Esperanza pudo ver cómo procesaba la información. «¿Tu papá? ¿El neurocirujano es tu papá?» «Sí, y quiero que sepas que no sabía nada del caso de Diego cuando ustedes llegaron aquí. Me enteré cuando leí su expediente». Por eso has trabajado tan duro con Diego». «No, he trabajado duro con Diego porque creo en él, porque he visto lo que puede hacer. Mi papá y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas sobre medicina». Rosa se quedó callada un momento largo. «¿Él sabe que trabajas con Diego?» «Todavía no». «¿Se lo vas a decir?» «Eventualmente, cuando Diego esté mejor». Rosa asintió lentamente. «Esperanza, quiero que sepas algo. Tu papá tal vez no tuvo la mejor manera de decirnos las cosas, pero nos salvó la vida a Diego. Sin esa operación Diego habría muerto. Lo sé. Pero tú le has devuelto la esperanza, le has devuelto las ganas de intentar». En las siguientes semanas, los progresos de Diego se aceleraron. Podía contraer algunos músculos del muslo izquierdo. Sus reflejos en las rodillas regresaron parcialmente. Lo más importante, podía mantener el control del tronco sin apoyo por casi un minuto. «Tía Esperanza», así había empezado a llamarla, «¿crees que para Navidad pueda dar un paso?» «No lo sé, Diego, pero sé que vas a seguir mejorando. Mi papá siempre decía que era un niño fuerte». Era la primera vez que Diego mencionaba a su padre. Rosa bajó la mirada. «¿Tu papá?» «Se fue después del accidente. Mamá dice que se fue a trabajar lejos, pero yo sé que se fue porque ya no quería un hijo que no puede caminar». Rosa se acercó a su hijo. «Diego, mi amor, no es tu culpa que papá se haya ido.
Pero si yo pudiera caminar, él regresaría, ¿verdad? Esperanza sintió una punzada en el corazón. Diego no solo estaba luchando por recuperarse físicamente, estaba luchando por recuperar a su familia. Diego, las personas que te quieren de verdad te quieren como eres, no importa si caminas o no. Entonces, ¿por qué se fue? Era una pregunta sin respuesta fácil. Rosa tenía lágrimas en los ojos. A veces los adultos se asustan y toman decisiones tontas, pero eso no significa que sea culpa tuya. Diego asintió, pero Esperanza pudo ver que no estaba completamente convencido. Esa noche, después de que se fueron, Esperanza se quedó en la clínica revisando el progreso de Diego. En 3 semanas, había logrado más de lo que muchos pacientes lograban en meses, pero sabía que la verdadera batalla no era solo física. Diego necesitaba creer en sí mismo. Y tal vez necesitaba que su padre también creyera en él. La puerta de cristal de la clínica se abrió lentamente. Rosa y Diego estaban en medio de una sesión de equilibrio cuando un hombre delgado apareció en la entrada. Diego dejó de concentrarse en sus ejercicios. ¿Papá? Alejandro Herrera se veía diferente, más flaco, con barba de varios días y una camisa arrugada que había visto mejores tiempos. Llevaba una mochila pequeña en el hombro y zapatos gastados por caminar. Rosa se puso de pie como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Diego y a hablar contigo. Diego no se movía de la colchoneta donde hacía ejercicios. Sus ojos iban de su madre a su padre, tratando de entender qué estaba pasando. Esperanza se acercó discretamente. ¿Todo bien aquí? Esperanza, él es Alejandro, el papá de Diego. Alejandro extendió la mano tímidamente. Mucho gusto. Rosa me ha contado mucho de usted. ¿Rosa te ha contado? ¿Cuándo has hablado con Rosa? Diego había encontrado su voz, pero sonaba más como un adulto enojado que como un niño de 8 años. Alejandro se acercó a la colchoneta y se sentó en el suelo, quedando a la altura de su hijo. Diego, sé que estás enojado conmigo. No estoy enojado. Estoy confundido. ¿Por qué te fuiste? Rosa intervino. Diego, tal vez deberíamos ir a casa y hablar allá. No, mamá. Quiero saber aquí, ahora. ¿Por qué te fuiste, papá? Alejandro respiró profundo. Esperanza pudo ver que había ensayado esta conversación muchas veces. Me fui porque soy un cobarde. ¿Qué? Cuando vi que estabas en el hospital, cuando los doctores dijeron que tal vez no ibas a caminar, me asusté mucho. No sabía cómo ayudarte. Podías quedarte, podías estar conmigo. Debí haberme quedado. Debí haber estado contigo desde el primer día. Rosa cruzó los brazos. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué regresas ahora? Alejandro sacó su teléfono y mostró un video. Porque Rosa me mandó esto. En la pantalla, Diego aparecía moviendo los dedos de los pies, sonriendo mientras Esperanza lo animaba. La fecha decía 3 días atrás. Cuando vi que estabas mejorando, que estabas peleando, me di cuenta de que mi hijo es más valiente que su papá. Diego estudió la cara de su padre. ¿Dónde estuviste? En Toluca, trabajando en una fábrica. Juntando dinero para tu tratamiento. No necesitamos tu dinero, Rosa habló con voz fría. Necesitábamos que estuvieras aquí. Lo sé, por eso regresé. Diego se quedó callado un momento largo. Luego preguntó, ¿te vas a quedar? Si tu mamá me deja, sí, me voy a quedar. No depende de mí, dijo Rosa, depende de Diego. Todos miraron al niño. Esperanza pudo ver la lucha interna en su cara, el enojo, el dolor, pero también la esperanza. ¿Me prometes que no te vas a ir otra vez? Te lo prometo. Aunque yo no pueda caminar nunca. Alejandro se acercó más a su hijo. Diego, mírame. Tú eres mi hijo si caminas, si no caminas, si vuelas o si te quedas en esa silla para siempre. Eres mi hijo y te quiero. Fui un tonto por irme. ¿Pero sí crees que voy a caminar? Alejandro miró a Esperanza como pidiendo ayuda. No sé, hijo, pero sé que vas a intentarlo. Y voy a estar aquí para ayudarte. Diego asintió lentamente. Está bien. Puedes quedarte, pero tienes que aprender mis ejercicios. ¿Mis ejercicios? Sí, mamá ya sabe hacerlos. Tú también tienes que aprenderlos para ayudarme en casa.
Esperanza sintió una sonrisa crecer en su cara. Diego estaba poniendo condiciones, pero también estaba dando una oportunidad. Rosa se acercó a Alejandro. Esto no significa que estamos juntos otra vez. Esto significa que vamos a ser padres juntos. Nada más. Entiendo. Vas a conseguir trabajo aquí en la ciudad. Vas a encontrar dónde vivir. Y vas a venir a todas las citas médicas de Diego. Sí. Y si te vuelves a ir, no regreses. No me voy a ir. Diego interrumpió la conversación de sus padres. Tía Esperanza, ¿le puedes enseñar a mi papá cómo ayudarme con los ejercicios de equilibrio? Por supuesto. Por el resto de la sesión, Alejandro observó cada movimiento, cada ejercicio, cada instrucción. Hizo preguntas específicas sobre qué podía hacer en casa, cómo ayudar sin lastimar, cuáles eran las señales de progreso. Al final, mientras Rosa empacaba las cosas de Diego, Alejandro se acercó a Esperanza. Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte con él, por ayudarlo cuando yo no pude. Diego es un niño especial. Él hizo el trabajo difícil. Pero usted le dio esperanza. Rosa me contó que otros doctores dijeron que no había mucho que hacer. Esperanza sintió otra vez la punzada de culpa por su padre. Siempre hay algo que hacer. Siempre vale la pena intentar. Alejandro asintió y se fue con su familia. Esperanza los vio alejarse. Rosa empujando la silla de Diego, Alejandro caminando al lado, los tres hablando. Por primera vez en meses parecían una familia otra vez. Papá, necesito que vengas a la clínica. Doctor Fernando Martínez casi se atraganta con su café matutino. Su hija nunca lo había invitado a su lugar de trabajo. ¿Para qué? Quiero que conozcas a uno de mis pacientes, un niño que creo que te va a interesar desde el punto de vista médico. Esperanza, no tengo tiempo para... Es importante para mí, papá. Por favor. Había algo en la voz de su hija que lo hizo dudar. Después de 30 años de matrimonio, Dr. Fernando había aprendido a reconocer cuando las mujeres de su familia hablaban en serio. Está bien, pero solo 1 hora. 2 días después, Dr. Fernando llegó a la Clínica Esperanza en su Mercedes negro. Observó el edificio con ojo crítico, paredes que necesitaban pintura, una rampa de acceso que parecía hecha en casa, ventanas viejas. Así que aquí trabajas. Sí. ¿Vienes? Adentro, el doctor Fernando se sorprendió. El equipo era básico, pero estaba limpio y bien mantenido. Había barras paralelas, colchonetas, pelotas de ejercicio y varios dispositivos de rehabilitación que reconoció como buenos, aunque no de la última generación. Doctor Martínez, él es Diego. El niño estaba sentado en una silla de ruedas, pero no se veía como la mayoría de los niños con lesiones medulares que doctor Fernando conocía. Tenía buena postura, músculos tonificados en los brazos y una expresión alerta. Mucho gusto, Diego. ¿Usted es el papá de la tía Esperanza? Sí, soy su padre. Diego lo estudió con curiosidad. ¿Es cierto que usted es neurocirujano? Sí. Cool. Yo quiero ser doctor cuando crezca. Bueno, doctor y fisioterapeuta. Doctor. Fernando miró a Esperanza con sorpresa. Los niños con lesiones medulares severas generalmente no hablaban de futuro profesional. Diego, ¿puedes mostrarle a mi papá lo que has estado practicando? ¡Claro! Con ayuda de Esperanza, Diego se trasladó a las barras paralelas. Doctor Fernando observó la transferencia con ojo médico. El niño tenía buen control del tronco, fuerza en los brazos y coordinación. ¿Listo? Esperanza se colocó detrás de Diego como apoyo. Diego agarró las barras y lentamente se puso de pie. Doctor Fernando se acercó más. El niño no solo se mantenía erguido, sino que daba pequeños pasos, moviendo las caderas de manera coordinada. Mire, doctor, puedo caminar hasta aquí. Diego caminó aproximadamente 3 metros usando las barras paralelas. Sus piernas se movían despacio, pero con control voluntario. No era solo reflejo, era movimiento consciente. Doctor Fernando se quedó sin palabras. ¿Cuál es tu diagnóstico completo?, le preguntó a Esperanza cuando Diego regresó a su silla. Lesión medular incompleta L2. Accidente automovilístico hace 8 meses. ¿Quién hizo el diagnóstico inicial? Esperanza lo miró directamente. Tú. El silencio se extendió por varios segundos.
Doctor Fernando procesó la información lentamente. ¿Este es el niño Herrera? Sí. Doctor Fernando recordó el caso perfectamente. Había sido una cirugía complicada, con mucho sangrado y daño aparente a la médula espinal. Sus notas indicaban pronóstico reservado para recuperación motora. Papá, ¿puedes hablar conmigo en privado? Salieron al pequeño jardín detrás de la clínica. ¿Por qué no me dijiste que estabas tratando a uno de mis pacientes? Porque sabía cómo ibas a reaccionar. ¿Cómo iba a reaccionar? Ibas a decir que era coincidencia, que Diego era un caso atípico, que esto no cambia las estadísticas generales. Doctor Fernando se quedó callado porque su hija tenía razón. Las estadísticas son importantes, Esperanza. Un caso no hace una regla, pero un caso hace una diferencia para una familia. Por supuesto, me da mucho gusto que el niño esté mejor de lo que esperaba. Esperabas que estuviera mejor. El pronóstico que le di a la familia estaba basado en mi evaluación médica del momento. ¿Te acuerdas cómo le diste ese pronóstico? Doctor Fernando frunció el ceño. Le expliqué la situación médica claramente. Papá, ¿te acuerdas qué le dijiste exactamente a Rosa? Le dije que las posibilidades de recuperación motora significativa eran muy bajas. ¿Eso fue todo? Doctor Fernando empezó a incomodarse. Le expliqué que debían prepararse para cuidados a largo plazo. Rosa me dijo que le dijiste que no se hiciera ilusiones, que Diego probablemente nunca iba a caminar. ¿Le mencionaste que existía terapia física intensiva? Mencioné la fisioterapia como parte del manejo general. ¿Le dijiste que algunos niños con lesiones similares habían caminado otra vez? Doctor Fernando se quedó callado. Papá, dime la verdad. ¿Le diste esperanza a esa familia? Mi trabajo es dar información médica precisa, no esperanzas falsas. ¿Y si la esperanza no hubiera sido falsa? Doctor Fernando miró hacia la ventana donde podía ver a Diego haciendo ejercicios con Alejandro. Tal vez pude haber presentado la información de manera menos definitiva. Era lo más cerca de una disculpa que Esperanza había escuchado de su padre en años. Papá, Diego no solo está caminando otra vez, está soñando otra vez. Doctor. Fernando asintió lentamente, mirando al niño que desafiaba sus pronósticos. Papá, llegaste. Diego sonrió cuando vio a Alejandro entrar a la clínica con un uniforme azul de seguridad. Habían pasado 3 semanas desde su regreso y había cumplido todas las promesas hechas a Rosa. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, hijo. ¿Listos para los ejercicios? La rutina se había establecido naturalmente. Rosa trabajaba en el restaurante por las mañanas. Alejandro hacía el turno de tarde como guardia en Plaza Satélite, y las tardes las pasaba con Diego en terapia o en casa practicando ejercicios. Esperanza observaba la transformación familiar con satisfacción. Diego había progresado más en las últimas 3 semanas que en los 2 meses anteriores. Tener a su padre presente lo motivaba de manera increíble. Tía Esperanza, ¿puedo intentar caminar sin las barras hoy? ¿Con el andador? Sí, pero solo yo, sin que me ayuden. Esperanza miró a Alejandro, que asintió nervioso. Rosa había llegado temprano del trabajo para ver el intento. Está bien, pero muy despacio. Diego se transfirió del silla al andador con movimientos que ya dominaba. Se agarró firmemente de las manijas y se concentró. Sus padres se quedaron a los lados, listos para ayudar si era necesario. El primer paso fue vacilante. Diego levantó el pie derecho apenas unos centímetros y lo puso adelante. Luego el izquierdo. Sus piernas temblaron con el esfuerzo, pero se mantuvo erguido. Muy bien, Diego. Otro paso. 5 pasos. 10, 15. Diego caminó desde las barras paralelas hasta la ventana del otro lado del gimnasio. Sus padres lo siguieron como guardaespaldas silenciosos. Lo hice. Caminé solito. Rosa se cubrió la cara y empezó a llorar. Alejandro tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía como no sonreía en meses. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. ¿De verdad? De verdad. Eres el niño más fuerte que conozco. En ese momento, la puerta de la clínica se abrió. Doctor Fernando Martínez entró con paso decidido, pero se detuvo al ver la escena. Oh, perdón, no sabía que estaban en sesión. Abuelo Fernando, Diego gritó desde el andador. Ven a ver. Acabo de caminar hasta acá solo.
Doctor Fernando miró alrededor confundido. Rosa y Alejandro también parecían sorprendidos por el apodo. ¿Abuelo Fernando?, preguntó Esperanza. Así le digo porque es el papá de la tía Esperanza. ¿Está mal? Doctor Fernando se acercó lentamente. No, no está mal. Me gusta. ¿Quiere ver cómo camino? Sin esperar respuesta, Diego comenzó el trayecto de regreso. Doctor Fernando observó cada paso con fascinación médica, pero también con algo más. Orgullo, tal vez. Excelente control del equilibrio, murmuró. La coordinación bilateral está muy mejorada. ¿Eso es bueno?, preguntó Diego. Es muy bueno. Significa que tu cerebro y tus músculos están trabajando juntos otra vez. Después de la sesión, mientras Diego descansaba con sus padres, doctor Fernando se acercó a Esperanza. ¿Cuántas veces a la semana viene? 5 veces, 2 horas cada sesión. ¿Y en casa? 1 hora de ejercicios diarios con sus papás. Doctor Fernando calculó mentalmente. 15 horas de terapia intensiva por semana. Más de lo que recibe la mayoría de mis pacientes adultos. Por eso está mejorando. Esperanza, necesito decirte algo. Su hija esperó. He estado pensando en lo que me dijiste sobre dar esperanza a las familias. Tal vez he sido demasiado enfocado en los aspectos negativos del pronóstico. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando hablo con familias sobre lesiones medulares, siempre enfatizo las limitaciones. Nunca menciono casos como Diego. ¿Por qué? Porque no quiero crear expectativas irreales, pero viendo a Diego me pregunto si no estoy siendo demasiado pesimista. Esperanza se sorprendió. Su padre jamás cuestionaba sus métodos. Papá, no todos los casos van a ser como Diego. Lo sé, pero algunos sí podrían ser si tuvieran acceso a terapia intensiva desde el principio. ¿Estás pensando en cambiar tu protocolo? Doctor. Fernando miró hacia Diego, que les contaba animadamente a sus padres sobre sus planes de caminar sin andador. Estoy pensando en varias cosas. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de Diego? Sus papás pagan lo que pueden, la clínica subsidia el resto. ¿Y si hubiera más recursos, mejores equipos? Por supuesto que ayudaría, pero lo más importante es la constancia y el apoyo familiar. Diego tiene eso. Tiene padres que lo apoyan y una fisioterapeuta que cree en él. Esperanza sintió algo que no había sentido en años, la aprobación genuina de su padre. ¿Sabes qué me dijo Diego la semana pasada?, continuó doctor Fernando. ¿Qué? Me dijo que cuando crezca quiere ser neurocirujano y fisioterapeuta. Dice que así puede hacer las operaciones como yo y enseñar a caminar como tú. Esperanza sonrió. No es mala idea. No es mala idea para nada. De hecho, creo que necesitamos más médicos que piensen así. Rosa se acercó tímidamente. Doctor, Martínez, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto. Quería agradecerle. Sé que la operación que le hizo a Diego le salvó la vida. Doctor Fernando asintió. Y quería disculparme si alguna vez fui grosera o irrespetuosa durante el tratamiento en el hospital. Rosa, no tienes nada de qué disculparte. Yo debí haber sido más comprensivo con tu situación. Usted hizo su trabajo. Esperanza está haciendo el suyo. Entre los dos, mi hijo tiene una segunda oportunidad. Doctor. Fernando miró a su hija con una expresión que Esperanza no había visto antes. Respeto profesional real. Sí, dijo doctor Fernando. Entre los dos. El sobre llegó un martes por la mañana. Esperanza lo abrió durante su descanso entre pacientes y leyó la carta 2 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Centro de Rehabilitación de Guadalajara, posición de coordinadora, salario inicial de 45,000 pesos mensuales. Era 3 veces lo que ganaba en la clínica Esperanza. 3 veces. ¿Qué es eso? Doña Lupe se asomó desde su escritorio. Una oferta de trabajo en Guadalajara. ¿Te vas a ir? Esperanza no respondió. No sabía qué responder. Esa tarde, Diego notó que estaba distraída. Tía Esperanza, ¿estás bien? Estoy bien, Diego. Solo pensando en algunas cosas. ¿En cosas buenas o cosas malas? En cosas complicadas. Diego dejó de hacer ejercicios y la miró seriamente. ¿Te vas a ir de la clínica? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque tienes cara de cuando la gente se va a ir, como cuando mi papá se fue.
Rosa levantó la vista de su revista. Diego, no es lo mismo. Pero sí te vas a ir, insistió Diego. Esperanza se sentó a su altura. Me ofrecieron un trabajo en otro lugar, un trabajo muy bueno. ¿Más bueno que trabajar conmigo? La pregunta le partió el corazón. Diego, trabajar contigo ha sido lo mejor de mi carrera, pero este nuevo trabajo me permitiría ayudar a muchos más niños como tú. ¿En Guadalajara? Sí. Diego procesó la información en silencio. ¿Está muy lejos? A 5 horas en carro. ¿Podrías visitarme? Claro que podría visitarte. Diego asintió, pero Esperanza pudo ver la tristeza en sus ojos. Esa noche, Esperanza fue a cenar con sus padres. Doctor Fernando se sorprendió cuando le contó sobre la oferta. ¿El Centro de Rehabilitación de Guadalajara? Conozco a su director. Es una instalación de primera clase. ¿Crees que debo aceptar? ¿Qué piensas tú? No lo sé. Es una oportunidad increíble. Tendrían equipos que aquí ni soñamos, presupuesto para investigación, pacientes de todo el país. Pero Diego, y Rosa, y Alejandro, se han vuelto como familia para mí. Doña Carmen sirvió más café. Mi amor, Diego va a estar bien. Ha progresado tanto que puede continuar con otro fisioterapeuta. No es lo mismo, mamá. Doctor Fernando se aclaró la garganta. Esperanza, ¿qué pasaría si yo financiara la contratación de un fisioterapeuta nuevo para la clínica? ¿Qué? Podrías irte sabiendo que hay alguien capacitado cuidando a tus pacientes. Papá, ¿por qué harías eso? Porque he visto el trabajo que haces, porque creo que es importante, y porque quiero que mi hija tenga la oportunidad de crecer profesionalmente. Esperanza se quedó sin palabras. Era la primera vez que su padre reconocía abiertamente el valor de su trabajo. Al día siguiente, llegó temprano a la clínica para hablar con Rosa antes de que llegara Diego. Rosa, necesito contarte algo. Le explicó la situación completa. Rosa escuchó sin interrumpir. ¿Cuándo tendrías que irte? En un mes. ¿Y ya decidiste? Casi. Creo que voy a aceptar. Rosa asintió lentamente. Esperanza, ¿puedo decirte algo como amiga? Claro. Diego te adora, pero él es un niño fuerte. Va a entender que necesitas crecer en tu carrera. ¿Tú crees? Sé que sí. Además, tú le has enseñado lo más importante, que puede lograr cosas que parecían imposibles. Esa lección se la va a llevar para toda la vida. Cuando Diego llegó, Esperanza ya había tomado la decisión. Diego, ¿puedes sentarte conmigo? ¿Me vas a decir que te vas? Sí. Diego bajó la cabeza. ¿Cuándo? En un mes. ¿Es porque ya no necesito terapia? No, Diego. Es porque necesitas un tipo de terapia que aquí no puedo darte. Y yo necesito aprender cosas nuevas para ser mejor fisioterapeuta. Diego levantó la vista. Como cuando me dijiste que tenía que usar el andador antes de caminar solo. Exactamente como eso. Y si aprendo cosas nuevas, me voy a poner más fuerte. Te vas a poner mucho más fuerte. Diego se quedó pensando. Está bien, pero tienes que prometerme 3 cosas. ¿Cuáles? Primero, que me vas a visitar. Te lo prometo. Segundo, que la nueva fisioterapeuta va a ser buena. Va a ser muy buena. Mi papá me va a ayudar a encontrar a la mejor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y la tercera cosa? Diego sonrió con esa sonrisa que había conquistado a toda la clínica. Que cuando yo sea doctor, tú vas a ser mi socia. Esperanza se rió y lo abrazó. Trato hecho. Esa tarde llamó al Centro de Rehabilitación de Guadalajara y aceptó la posición. Su nueva vida comenzaría en febrero. Pero antes, tenía un mes para asegurarse de que Diego estuviera listo para continuar sin ella. La clínica Esperanza nunca había estado tan llena. Era el último viernes de enero y toda la comunidad había venido a despedir a Esperanza. Doña Lupe había colgado globos azules y blancos y había una mesa con pastel casero y refrescos. Pero la verdadera estrella de la tarde era Diego. ¿Listos para ver mi presentación especial?, gritó desde el centro del gimnasio. Diego se había vestido con su playera favorita de los Pumas y tenis nuevos, que Alejandro le había comprado especialmente para la ocasión. Rosa tenía la cámara del teléfono lista. A ver. Rosa trataba de organizar a todos. Que se vea bien en el video. Doctor Fernando estaba en primera fila, algo que 3 meses antes habría sido impensable. Al lado de él,
La nueva fisioterapeuta, doctora Lucía Morales, observaba con interés profesional. «Tía Esperanza», Diego la llamó, «¿puedes poner la música?». Esperanza puso play en el pequeño estéreo de la clínica. Era la canción favorita de Diego, «Ojalá que llueva café» de Juan Luis Guerra. El niño había insistido en usarla para su demostración. Diego comenzó su rutina. Primero se paró usando solo las barras paralelas, manteniendo el equilibrio por 30 segundos completos. Luego se trasladó al andador y empezó a caminar. Pero esta vez era diferente. No solo caminaba, se movía al ritmo de la música, parándose ocasionalmente para hacer pequeños movimientos de baile con los brazos. «Miren», gritó mientras caminaba, «pequeños pasos también son grandes victorias». La frase que Esperanza había usado durante los momentos más difíciles del tratamiento ahora salía de la boca de Diego con alegría pura. Diego caminó desde un extremo del gimnasio hasta el otro, una distancia de casi 20 metros, sin parar ni perder el equilibrio. Al final, levantó los brazos como si hubiera anotado un gol. Todo el mundo aplaudió. Rosa lloraba mientras filmaba. Alejandro gritaba, «¡Ese es mi hijo!». Doctor Fernando aplaudía con una sonrisa genuina. ¿Vieron eso? Diego estaba sin aliento, pero emocionado. Hace 8 meses no podía mover ni un dedo del pie. Se acercó a Esperanza con el andador. «Tía Esperanza, quiero darte algo». Sacó un papel doblado de su bolsillo. Era un dibujo hecho con colores, muy detallado para un niño de 8 años. Mostraba a Diego caminando con órtesis al lado de Esperanza, ambos sonriendo. Abajo, con letra cuidadosa, había escrito, «Gracias por enseñarme que pequeños pasos también son victorias». «Diego, es hermoso. Lo hice para que te acuerdes de mí cuando estés en Guadalajara. Nunca me voy a olvidar de ti». Doctor Fernando se acercó a ellos. «Diego, ¿puedo hablar contigo un momento?». «Claro, abuelo Fernando. Quiero decirte algo importante. Hace muchos años, cuando eras muy pequeño y estabas muy enfermo, yo pensé que tal vez no ibas a poder hacer muchas cosas». Diego lo escuchó seriamente. «Me equivoqué. No me equivoqué en la medicina. La operación era necesaria. Pero me equivoqué en no decirte que había esperanza». «¿Pero ya no se equivoca?». «Trato de no equivocarme. Y ahora, cuando veo a otros niños como tú, les voy a contar tu historia». «¿En serio?». «En serio. Les voy a decir que conozco a un niño muy valiente que me enseñó que los doctores pueden salvar vidas, pero las familias y los fisioterapeutas las hacen valer la pena». Diego sonrió y abrazó a doctor Fernando. Esperanza nunca había visto a su padre abrazar a un niño que no fuera familia. Rosa se acercó a Esperanza con lágrimas en los ojos. «Esperanza, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros. Rosa, tú y Alejandro hicieron el trabajo difícil. Yo solo les di herramientas. Nos diste esperanza cuando nadie más lo hizo». Alejandro se unió a la conversación. «Esperanza, cuando Diego crezca y alguien le pregunte quién lo ayudó más en su vida, va a decir tu nombre. Va a decir el nombre de sus papás. Va a decir todos nuestros nombres, pero el tuyo va a estar primero». La fiesta continuó por 2 horas más. Diego mostró sus ejercicios a otros niños que venían a terapia. Doctor Fernando habló largamente con doctora Lucía sobre el protocolo de tratamiento. Rosa y Alejandro hicieron planes para seguir llevando a Diego 3 veces por semana. Al final, cuando todos se fueron, solo quedaron Esperanza, Diego y sus padres. «¿Estás nervioso por irte mañana?», preguntó Diego. «Un poquito. No te preocupes. Vas a ayudar a muchos niños allá. Y yo voy a practicar mucho para estar súper fuerte cuando regreses. ¿Me prometes que vas a seguir trabajando duro?». «Te lo prometo». «¿Y tú me prometes que me vas a contar de todos los niños que ayudes?». «Te lo prometo». Diego se acercó en su silla y la abrazó fuerte. «Tía Esperanza, gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí». Esperanza sintió que las lágrimas finalmente llegaban. «Gracias a ti por enseñarme que los milagros sí existen, solo que a veces toman tiempo». Rosa empujó la silla de Diego hacia la salida. Alejandro cargó el andador. En la puerta, Diego se volteó. «Nos vemos pronto, y la próxima vez que vengas voy a caminar hasta la puerta para recibirte». Esperanza se quedó sola en la clínica, con el dibujo de Diego en las manos.
Mañana comenzaría una nueva vida en Guadalajara, pero sabía que una parte de su corazón siempre se quedaría en esta pequeña clínica azul, donde había aprendido que pequeños pasos, cuando se dan con amor y determinación, realmente pueden llevar a grandes victorias. Esperanza estaba revisando el expediente de un paciente nuevo cuando su asistente tocó la puerta de su oficina. «Disculpe, doctora Martínez, le llegó un email con un video. Dice que es urgente». La oficina en el Centro de Rehabilitación de Guadalajara era 3 veces más grande que el espacio que tenía en la Clínica Esperanza. Ventanas enormes, equipo de última generación y una vista perfecta de la ciudad. Todo lo que había soñado profesionalmente. Pero cuando abrió el email de Rosa, sintió esa nostalgia familiar. «Para, Esperanza, asunto, tienes que ver esto». Esperanza hizo clic en el video e inmediatamente reconoció el gimnasio de la Clínica Esperanza. Pero algo era diferente. Había más niños, más equipos, y las paredes tenían una mano de pintura fresca. «Hola, tía Esperanza». Diego apareció en pantalla, parado sin andador ni barras paralelas. Solo él, de pie, sonriendo. «¿Listos para ver lo que aprendí esta semana?» La cámara se alejó y Esperanza pudo ver que Diego estaba en el centro del gimnasio. Doctora Lucía estaba cerca, pero no como apoyo, sino como observadora. Diego comenzó a caminar, no con el paso vacilante de 3 meses atrás, sino con pasos seguros y coordinados. Caminó en línea recta por casi 10 metros. Se detuvo, se volteó y regresó. «¿Viste eso? Caminé 20 metros sin nada». Esperanza se cubrió la boca. Era más progreso del que había esperado en tan poco tiempo, pero el video tenía más sorpresas. «Y eso no es todo», gritó Diego. «Ven, abuelo Fernando». Doctor Fernando apareció en pantalla, pero Esperanza no lo reconoció inmediatamente. Estaba sin bata médica, con jeans y una camisa casual, sonriendo genuinamente. «Hola, Esperanza», saludó a la cámara. «Quería que vieras algunos cambios que hemos hecho aquí». La cámara hizo un recorrido por la clínica. Había equipos nuevos, barras paralelas ajustables, bicicletas estáticas especiales para rehabilitación y un sistema de suspensión para entrenamiento de marcha. «Tu papá donó todo esto», explicó la voz de Rosa desde detrás de la cámara. «No solo eso», continuó doctor Fernando. «También estamos implementando un programa piloto. Vamos a enviar a todos nuestros pacientes con lesiones medulares pediátricas directamente aquí después de la cirugía». Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué?», murmuró para sí misma. Diego tomó la cámara y enfocó su cara. «Tía Esperanza, el abuelo Fernando ahora viene aquí 2 veces por semana. Me está enseñando anatomía básica. Dice que si voy a ser médico y fisioterapeuta, necesito entender cómo funciona el cuerpo». La imagen cambió y mostró a doctor Fernando sentado en el suelo con Diego y otros 3 niños, señalando un modelo de columna vertebral. «La médula espinal es como los cables de una computadora», le explicaba a un niño pequeño. «A veces los cables se dañan, pero eso no significa que la computadora no puede funcionar. Solo necesita encontrar nuevos caminos». Era una explicación que jamás habría usado 3 meses atrás. Rosa apareció en pantalla. «Esperanza, tengo que contarte todo. Alejandro consiguió una promoción en el trabajo, Diego está caminando hasta 50 metros diarios, y estamos pensando en comprar una casa pequeña con rampa en el patio. Pero hay algo más importante», continuó Rosa. «Tu papá nos hizo una propuesta increíble». Doctor Fernando tomó la cámara. «Esperanza, he estado pensando mucho en lo que platicamos. Creo que necesitamos crear un programa integrado entre neurocirugía y fisioterapia pediátrica». Esperanza se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Qué te parece si cuando regreses el mes que viene hablamos de esto en serio? Tengo una propuesta que podría cambiar cómo tratamos estas lesiones en toda la ciudad». Diego volvió a tomar la cámara. «Tía Esperanza, ¿adivina qué? La semana pasada ayudé a la doctora Lucía con un niño nuevo. Le enseñé que pequeños pasos también son victorias y se puso muy contento». El video terminó con toda la clínica gritando «¡Te extrañamos!». Niños en sillas de ruedas, padres de familia, doctora Lucía, doña Lupe y al fondo, doctor Fernando aplaudiendo. Esperanza cerró la laptop y se recostó en su silla. Por la ventana veía los rascacielos de Guadalajara,
pero su mente estaba en una pequeña clínica azul en la Ciudad de México. Su teléfono sonó. «¿Doctora Martínez? Su cita de las 3 está aquí. Dame 5 minutos». Esperanza abrió el cajón de su escritorio y sacó el dibujo de Diego, enmarcado y colocado donde podía verlo todos los días. Un recordatorio de que a veces los milagros no llegan de golpe, sino paso a paso, día a día, con amor y determinación. 3 meses atrás, había pensado que irse significaba dejar atrás una etapa de su vida. Ahora se daba cuenta de que solo había sido el comienzo de algo mucho más grande. Diego tenía razón desde el principio. Pequeños pasos también son grandes victorias. Y los más grandes milagros a veces necesitan tiempo para florecer completamente. Esperamos que la historia de Diego, Esperanza y el doctor Fernando haya tocado tu corazón tanto como tocó el nuestro. Esta hermosa historia nos recuerda que los pequeños pasos, cuando se dan con amor, determinación y esperanza, realmente pueden convertirse en grandes victorias. Si te emocionaste con el progreso de Diego, si te inspiró la transformación del doctor Fernando, o si simplemente crees que más personas necesitan escuchar que los milagros sí existen, solo que a veces toman tiempo, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias que celebran la fuerza del espíritu humano, el poder de la familia y la importancia de nunca rendirse. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias de esperanza llegan a corazones de todo el mundo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por creer como Diego, que pequeños pasos también son grandes victorias.